Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los participantes a este evento. Especial agradecimiento a Startup, que ha sido los encargados de organizar este webinar sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Yo soy José Francisco Bonet, soy el director comercial de A+, de la División de Certificación de Sistemas. Haré una pequeña introducción sobre el Esquema Nacional de Seguridad para poneros en contexto. Y posteriormente intervendrán Pedro, que es el director técnico de Startup, es una consultora especializada en sistemas de gestión de seguridad de la información. Y por otro lado, Jorge Castro, que es el responsable de sistemas de tecnologías de la información de A+ Certificación. ¿Vale? Pues si queréis empezamos ya la presentación. Bueno, ¿qué es el Esquema Nacional de Seguridad? El Esquema Nacional de Seguridad es una norma española o un real decreto que afecta a toda la administración pública y a sus proveedores. ¿Vale? La finalidad de esta norma es garantizar la información que maneja tanto las administraciones públicas como los proveedores de las mismas. Entonces, ¿cuál es la definición que da el Centro Criptológico Nacional sobre el Esquema Nacional de Seguridad? El Esquema Nacional de Seguridad es de aplicación a todo el sector público, así como a los proveedores que colaboran con la Administración. Ofrece un marco común de principios básicos, requisitos y medidas de seguridad para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por los medios electrónicos que gestionen el ejercicio de sus competencias. ¿Vale? En definitiva, lo que os he dicho, esto afecta a todas las instituciones públicas y a sus proveedores de servicios. ¿Quién regula el Esquema Nacional de Seguridad? El esquema está regulado por el Centro Criptológico Nacional y por ENAC. ENAC es la entidad nacional de acreditación. Estos dos organismos son los que nos regulan a las entidades de certificación en todo el proceso, desde la elaboración de la oferta, la cualificación de los auditores técnicos que van a asistir a la auditoría, la emisión del certificado, es decir, todo el proceso está regulado por estas dos entidades, a excepción de la parte económica que no se meten. Actualmente conviven dos reales decretos de Esquema Nacional de Seguridad. Está el Real Decreto del 2010, que se deroga el 5 de mayo de este año. Esto afecta a todas las empresas que están actualmente certificadas con este Real Decreto. Antes del 5 de mayo tienen que hacer la transición y haberse adecuado al nuevo Real Decreto, que es el del 2022. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hay una avalancha importante porque hay muchas empresas ya certificadas con el Real Decreto 2010 que necesitan hacer la transición a la del 2022. ¿Vale? Categorías. Hay 3 categorías de Esquema Nacional de Seguridad. Está la categoría básica, la categoría media y la categoría alta. Muchas empresas que cuando nos llaman y consultan para ver cómo pueden adquirir la certificación de Esquema Nacional de Seguridad nos dicen, ¿y cuál es la categoría que a mí me corresponde? La categoría la va a imponer, por decirlo de alguna manera, la administración pública, ¿vale? En los diferentes pliegos. Entonces, ellos son los que van a dictaminar qué categoría tiene que certificarse cada organización. Yo como recomendación personal, como siempre digo a las empresas, mirar en la página del CCM, luego os enseñaré cuál es la página del CCM, hay un link donde aparecen todas las empresas que están certificadas, tanto del sector público como sector privado. Siempre les recomiendo que miren a su competencia, porque en un mismo pliego te pueden pedir una categoría u otra. Entonces, si tu competencia está en una categoría superior a la tuya, normalmente esto va por puntos. Entonces, a ti te pueden dar una puntuación por una categoría media y tu competencia que tiene una alta va a ganar más puntuación en esos baremos. ¿Cuál es el proceso para la obtención del certificado? A diferencia de otros sistemas de gestión que se certifican de forma anual, el Esquema Nacional de Seguridad se certifica cada 2 años. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para obtener este certificado? Dentro del proceso, aparte de la empresa cliente que se quiere certificar, actuamos lo que es la entidad de la consultora, en este caso Startup, y la entidad de certificación, como puede ser A+. ¿Cuál es el trabajo de la consultora? La consultora se va a encargar de implantar los diferentes procedimientos y medidas de seguridad que le aplican a la organización.
Los plazos de implantación van a depender un poco de cada empresa, ¿vale? Normalmente las consultoras van a requerir de un perfil dentro de la organización que conozca perfectamente todas las entrañas de la empresa para poder informar a la consultora y que puedan desarrollar los diferentes procedimientos, como os he comentado, que correspondan. El tiempo de duración de una implantación depende un poco tanto del cliente como del consultor, aunque fundamentalmente va a depender del cliente y del tiempo que le quiera dedicar. Normalmente la media suele estar entre los 3 y 6 meses, las implantaciones, ¿vale? Una vez que se acaba esta implantación, viene la auditoría interna. La auditoría interna es como un simulacro que se realiza antes de la auditoría de certificación. Esta auditoría interna también la realizan las consultoras, en este caso startup. Una vez ha hecho esta auditoría interna o este simulacro, como lo queréis llamar, y la empresa se ve que está en disposición de certificarse, pasaríamos ya a lo que es la auditoría de certificación. El proceso de certificación tiene dos fases. Una fase previa, que es de estudio documental, y una fase 2 o auditoría de certificación, ¿vale? Antes de estas auditorías, lo que hay un proceso de planificación, es decir, una vez se acepta la propuesta de certificación, hay un departamento de planificación que lo que hace es contactar con el cliente para ver qué necesidades tiene de fechas y entonces ajustarnos en la medida posible a esas necesidades. Una vez se cierran las fechas y se asigna al auditor correspondiente, a un mes vista de la auditoría, se pone en contacto con el cliente para presentarse, conocer un poco cuáles son sus horarios y enviarle el correspondiente plan de auditoría. En ese plan de auditoría se refleja, aparte de los horarios de cada jornada de auditoría, los puntos que se van a tratar y las personas que van a estar afectadas y que se van a evitar que estén presentes el día de la auditoría. ¿Vale? Una vez se empieza la auditoría, como os he dicho, hay dos fases, una fase previa que es de estudio documental y una auditoría de certificación, ¿de acuerdo? Luego estaría la parte de revisión técnica del expediente, ¿vale? Es decir, fase 1, fase 2, si está todo conforme a la auditoría, pasa una revisión técnica de expediente y si esta revisión técnica es correcta, se emitiría ya el certificado. Estos certificados que emitimos las entidades de certificación son comunicadas al Centro Criptológico Nacional, que cuelgan en su web. Todo lo que no aparezca en la web del Centro Criptológico Nacional es como si no existiera. Las instituciones públicas, cuando lanzan una licitación, lo primero que hacen es verificar que las empresas están dentro de este listado de empresas certificadas. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el proceso del primer año hasta la adquisición del certificado. El siguiente año, el segundo año, no hay auditoría de certificación, pero todas las empresas están obligadas a hacer una auditoría interna. ¿Vale? Esta auditoría interna también la realizaría la consultora, en este caso, startup. Llegaríamos al tercer año y el tercer año sería similar al primer año, porque habría que hacer también, si el cliente no tiene adaptado, no ha llevado el sistema, tendría que contratar una parte de consultoría para adaptar o para seguir manteniendo el sistema, tendría que hacer una auditoría interna y luego la auditoría de certificación como el primer año. Como os comentaba, cuando nosotros emitimos el certificado, esto se comunica al Centro Criptológico Nacional. ¿Vale? Esta es la web del Centro Criptológico Nacional. Aquí podéis ver, apuntar lo que quiera, http, /gobernanza, CCN, CNI, certificados. Pinchando en este link, accedéis a la web del Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional tiene colgados aquí, en esta pestaña, las entidades que están certificadas, ¿vale? Y aquí las entidades de certificación acreditadas. Si pincháis en el apartado de entidades certificadas, podréis ver, esta es información de antes de ayer, las empresas que hay del sector público. A día de hoy hay 317 empresas del sector público certificadas, 845 empresas certificadas del sector privado y luego 162 de requisitos esenciales. Si pincháis en empresas certificadas, lo que os va a aparecer es este listado, ¿de acuerdo? Es el listado que os he dicho anteriormente, que yo recomiendo a aquellas empresas que no tienen claro a qué categoría ir, amén de la que aparezca la que se solicita en el pliego, ¿de acuerdo? En este enlace pueden ver las empresas que están certificadas, ¿vale? La categoría, si pincháis, aquí no tengo para pinchar porque es un pantallazo, podéis ver la empresa con la que están certificada, la categoría que tienen, las medidas que les aplican, ¿vale? Está todo regulado, está aquí todo subido en la web del CCN, ¿vale? Dicho esto, mi recomendación, y ya dejo intervenir a mis compañeros, hay una gran problemática que nos encontramos las entidades de certificación cuando nos llaman los clientes para certificar el Esquema Nacional de Seguridad. Entre todas las entidades de certificación no llegaremos a la treintena de auditores.
Muchas veces llaman los clientes que necesitan de una semana para otra o dentro de un mes, 2 meses, auditarse. Yo recomiendo que aquellas empresas que vayan a abordar estos proyectos de implantación y certificación, cuando empiecen ya la implantación con la consultora, se programen con tiempo la auditoría de certificación para que puedan bloquear fechas con la entidad de certificación. Hay un serio problema de fechas y es recomendable que tengáis en cuenta esto. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a dar paso a mi compañero, bueno, a Pedro, que es el director técnico de Startup, para que os presente lo que es la parte de implantación. No obstante, al final de este webinar tendremos un tiempo para ruegos y preguntas. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Pues Muy bien, Pedro, pues cuando muy quieras, te doy paso. perfecto. Muchas gracias, José. Voy a compartir yo pantalla con la presentación. A ver. Vale, ¿me confirmáis que ya se está viendo? Correcto. Perfecto. Muy bien, pues nada, como decía José Bonet, nosotros somos bueno, soy el director técnico de la empresa Startup, donde, bueno, pues estamos especializados en la implantación no solo del Esquema Nacional de Seguridad, sino de otras normas ISO, como pueden ser ISO 27001, o ISO 20000 o ISO 22301 de continuidad de negocio. Y mi idea es presentar un poco pues, cuáles son los pasos que llevamos y qué consideraciones de algunas de esos pasos pues nos vamos encontrando en los proyectos que vamos realizando. ¿Vale? Eh, básicamente, bueno, pues ¿quién debe cumplir con el NS? Lo decía José Bonet, pues al final el alcance que tiene es el mismo que la Ley 39 y la Ley 40, ¿no? Todo el sector público, en principio, está sujeto a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Pero además, ya no se introduce el NS en 2022, ya introdujo la necesidad de que los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas incluyan los requisitos necesarios para que los proveedores de servicios cumplan con el NS, incluyendo lo que son las declaraciones o certificaciones de conformidad. Ya lo dice ahí, que esta cautela se extenderá también a la cadena de suministro de dichos contratistas. O sea, si yo como proveedor de administración tengo otro proveedor, también tendré que asegurarme de que ese proveedor cumple y está certificado con el Esquema Nacional de Seguridad para el nivel que yo pretendo certificar. No obstante, a ver, esto, aunque se introdujo en el Esquema Nacional de Seguridad en el 2022, realmente esa declaración o certificación de conformidad es algo que ya era obligatorio desde el 2016, cuando se publicó una resolución por la que se aprobaba una instrucción técnica de conformidad con el NS. Entonces, bueno, tampoco es tanta novedad porque ya digo, era algo ya requerido desde entonces. Se habla a veces de lo que, bueno, determinar la conformidad con el NS, que puede ser lo que es la certificación de conformidad, es decir, en este caso, si tenemos un sistema categorizado como medio o alto, se requiere esa auditoría para la certificación de conformidad. En el caso de categoría básica, se habla de declaración de conformidad, que esta se basa en una autoevaluación que puede hacer la propia organización o a través de alguna consultora y que no obstante, aunque sea suficiente con esa autoevaluación, siempre se puede optar a certificar también el cumplimiento del NS en una categoría básica. ¿Sobre qué aplicamos el Esquema Nacional de Seguridad? En principio, él afecta a todos lo que son todos los sistemas y comunicaciones del sector público. Vale, al final nosotros identificamos una serie de servicios y una serie de información que tenemos que proteger por el Esquema Nacional de Seguridad y lo que habrá que identificar es qué elementos están dando soporte a esos servicios y a esa información. Y sobre todos esos serán sobre los que haya que aplicar las medidas de seguridad. En el caso de empresas privadas, pues su alcance o los servicios que deberán de meter en el alcance serán aquellos que van a prestar a las administraciones. ¿Vale? El proceso de adecuación al NS, pues bueno, se organiza en una serie de actividades o tareas que hay que desarrollar. La primera de ellas sería lo que es la elaboración de la política de seguridad, ¿vale? La política de seguridad pues, es un documento bastante estándar. De hecho, pues, el propio CCN publica una serie de guías en la que tenemos un modelo de política de seguridad, donde lo fundamental en este caso para nosotros siempre es la parte del marco organizativo. ¿Vale? Es decir, el NS establece una serie de responsabilidades, pues hay que tener claro quién va a ejercer cada una de esas responsabilidades. Las vamos a ver ahora.
La parte a tener en cuenta respecto a la gente que ya tuviera el NS, debe tener en cuenta que con la nueva versión del NS del 2022 se introduce el principio de vigilancia continua que habrá que considerar en la política de seguridad, y además cuando aplique habrá que asignar al responsable de seguridad las funciones de un punto de contacto, ¿vale? Que es algo que nos requiere el NS cuando prestamos servicio al sector público, el designar una persona de contacto para que el cliente pueda tener pues, un punto de contacto para cualquier tema relacionado con la seguridad del servicio. Respecto a la parte de las responsabilidades, el NS contempla al menos estas 4 responsabilidades, ¿vale? Tenemos al responsable del servicio, al responsable de la información, al responsable de seguridad y al responsable del sistema. Estas son las funciones y responsabilidades que decimos en la política de seguridad hay que incluir y hacer los nombramientos. Responsable del servicio de la información son las personas, aquellas personas, órganos que van a determinar cuál es el impacto de que un servicio o una información tenga un problema de seguridad, ¿vale? El que va a establecer finalmente la categorización y por lo tanto decimos va a determinar los requisitos de seguridad de los servicios prestados y de la información tratada. Luego tenemos al responsable de seguridad. El responsable de seguridad fundamentalmente realiza una función de supervisión y de toma de decisiones para satisfacer esos requisitos que vienen dados por esa categoría que han determinado los responsables del servicio de información. Y luego tenemos al responsable del sistema, que será quien se encargue de desarrollar cómo se van a implantar esas medidas de seguridad y se encarga de su implantación, pudiendo delegar en otra figura que no aparece aquí, pero sí aparece en las guías del CCN, en administradores de la seguridad del sistema. Aquí hay fundamentalmente un requisito, porque bueno, nos encontramos muchas veces pues, con empresas pequeñas que tienen pocas personas y dicen, bueno, es que no tengo tantas personas como para asignar. En principio, la parte de responsable del servicio y responsable de la información, no hay problema en que coincidan las personas. La única limitación que nos pone a la hora de organizar las designaciones el NS es que el responsable de seguridad sea distinto del responsable del sistema y no debiendo existir dependencia jerárquica entre ambos. No obstante, así aún así no es posible esto, siempre tenemos la posibilidad, como el resto de medidas de seguridad, el poder aplicar medidas compensatorias. Si se justifica de verdad por qué no se puede asegurar esa independencia entre el responsable de seguridad y del sistema, pues habrá que documentarlo, documentar esa justificación y establecer qué medidas se van a implantar para asegurar, bueno, pues que en la medida de lo posible esas funciones pues tengan una independencia, una determinada independencia o que haya una monitorización o una supervisión por otra parte, ¿vale? El siguiente paso, una vez definida los responsables, la política de seguridad, donde decimos pues, quién es responsable de qué cosas, ¿vale? Lo que hacemos es la categorización de sistemas. Tenemos también esa guía de referencia del Esquema Nacional de Seguridad, la 803, y aquí es fundamental que participen los responsables del servicio de información. Cuando yo soy el titular del servicio de la información, es decir, por ejemplo, si soy una administración pública, una entidad local, una entidad pues, autonómica, cualquier institución pública, que yo soy titular del servicio y de la información, los responsables del servicio y de la información de esa institución o de esa entidad pública serán los que digan, pues mira, en disponibilidad tenemos un problema, o sea, el impacto de disponibilidad sería bajo, medio, alto, en función de unos criterios que nos establece el anexo 1 del NS. Para la integridad, pues sería este, para la confidencialidad, este otro impacto, la autenticidad y para la trazabilidad. ¿Vale? Cuando somos empresa privada, esta categorización, pues lo que decía José Bonet al principio, nos va a venir determinada en los pliegos de contratación. Nos dirán, oye, pues tienes que tener NS para nivel medio. Pues entonces ya ahí nos viene ya lo que es dada esa categorización y bueno, pues habría que sujetarse a esta. Cuando no, pues la valoración debería de ser razonable y razonable, ¿vale? Y es verdad que nos encontramos muchos casos, sobre todo en administraciones, donde nos dicen, oye, pues es que yo sí voy a hablar con el responsable de un servicio concreto, le pregunto y todos los impactos son altos o todos son bajos porque considera que no tiene importancia. Entonces, bueno, al final es importante que esa valoración se haga de manera razonable y razonada y atendiendo a esos criterios o tomando como referencia esos criterios que nos establece el ENES. Vale.
Una vez determinada la categorización, podemos pasar a lo que es la parte de analizar los riesgos. ¿Qué riesgos de seguridad tengo yo que pueden afectar y causarme ese impacto bajo, medio o alto? En este caso, lo que hacemos es identificar o aplicamos una metodología. En este caso, la recomendación pues, siempre es utilizar Mageric y la herramienta Pilar, ¿vale? Que es la que promueve o desarrolla el CCN. eh, que no es a lo mejor la herramienta obligatoria, pero desde nuestro punto de vista es lo más recomendable porque es la herramienta que nos está dando en este caso el Centro Criptológico Nacional. Al final, para llevar a cabo el análisis de riesgos, lo que hacemos es identificar qué elementos, los recursos que veíamos antes, de qué aplicaciones, qué servidores, qué sistemas dan soporte a cada uno de los servicios y de la información que tengo en el alcance. Identificaré y valoraré qué amenazas pueden afectar a cada tipo de recurso, que esto ya nos va a venir dado, en este caso por la metodología Magritte, que nos dice, oye, pues si es un servidor le afectará el fuego, le puede afectar una inundación, si es un software le puede afectar un software, código dañino, etcétera, etcétera. Nos pone las amenazas en función del tipo de activo. Y luego lo que haremos será evaluar el conjunto de medidas de seguridad del NS para saber en qué medida esos riesgos se disminuyen, ¿vale? Es decir, tenemos nuestro riesgo intrínseco, riesgo potencial, donde no hemos considerado las medidas de seguridad, y un riesgo actual o residual, donde vemos cuál es la situación que tenemos ahora tras haber implantado o con las medidas de seguridad que tenemos implantadas, ¿vale? En la declaración de aplicabilidad es donde plasmaremos las medidas de seguridad que tenemos que implantar o que vamos a implantar. Estas pueden venir dadas en dos casos. Por una serie de medidas mínimas nos van a venir dadas por la categorización, ¿vale? Es decir, si yo tengo un sistema de nivel medio con una valoración de las dimensiones, en base a la categoría y al valor de cada dimensión, el NS en su anexo 2 ya nos va a decir o nos va a identificar cuáles son las medidas de seguridad con los refuerzos aplicables a cada una de ellas. No obstante, hay que tener en cuenta que el NS nos establece unos mínimos, ¿no? Las medidas mínimas de seguridad, pero nos dice, oye, si con el análisis de riesgos que has hecho, con esas medidas mínimas, no alcanzas un riesgo reducido, un riesgo asumible, pues tendrás que implantar medidas adicionales, ¿vale? Aquí es importante tener en cuenta que las medidas son técnicas y son organizativas. Lo comento porque lo habitual aquí, y sí que es importante la participación del personal de sistemas, pero no solo el personal de sistemas va a deber colaborar, no solo ellos van a tener que colaborar en la implantación de las medidas de seguridad, sino que hay medidas técnicas como pueden ser pues, la formación, puede ser la firma de cláusulas, la gestión de acuerdos de nivel de servicio, etcétera, etcétera, donde puedan intervenir o deberían de intervenir otras áreas de la organización. Luego, lo que ya decíamos cuando hablaba de la independencia entre responsable de seguridad y responsable del sistema, es la posibilidad de definir medidas compensatorias. Cuando se pueda justificar que una medida de seguridad no la puedo implantar tal cual me la pide el anexo 2 del NS, siempre tengo la posibilidad de justificarlo documentalmente incluir o detallar medidas adicionales o qué medidas voy a implantar para reducir los riesgos en la misma medida que la medida original. Esta documentación de las medidas compensatorias se debe de incluir en la declaración de aplicabilidad, que debe de estar firmada por el responsable de seguridad. Con toda esta revisión que hemos hecho, ya sabemos cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que implantar y cuál es nuestro estado de cumplimiento, porque hemos estado evaluando. Entonces, todo eso debe de documentarse en un plan de mejora donde se detecten o se identifiquen qué medidas son las que cumplimos y cuáles no, y definir acciones de subsanación para aquellas que no estén totalmente implantadas, ¿vale? Incluyendo aquellas compensatorias que se hayan podido definir. Digamos que hasta aquí tenemos lo que es la fase de planificación, donde hasta aquí tenemos una fotografía de qué servicios presto, qué elementos intervienen, qué riesgos tengo, qué medidas tengo que implantar y qué acciones voy a llevar a cabo para implantar. Y este es un elemento, este plan de mejora de seguridad es un elemento clave porque es el que me va a decir, oye, qué acciones concretas tengo que llevar a cabo para cumplir totalmente con el NS. Vale.
lo que es la implantación de las medidas de seguridad, aparte de la implantación de aquellas medidas técnicas, sí que hay un trabajo importante aquí de desarrollo de normativas y procedimientos. El NS nos va a exigir en sus medidas de seguridad que haya una serie de normas de seguridad y una serie de procedimientos que describan cómo se implantan las medidas de seguridad y cómo se gestionan las medidas de seguridad seleccionadas o aplicables y quién es el responsable de llevar a cabo y mantener cada una de esas medidas. Aquí es importante, pues bueno, tampoco volvernos locos en el grado de detalle de los procedimientos, que no sean ni tan generales, que no digan nada, ni tan específicos, que tenga que estar todo el día actualizándolos, porque cada vez que cambio hay una actualización, hay una versión, no sé qué, tengo que andar otra vez actualizando los procedimientos. Entonces, siempre un poco a la hora de hacer procedimientos, el tener en mente a quién van dirigidos, ¿no? ¿Qué perfil de persona va a ser la que lleve a cabo ese procedimiento para poner la información que se necesite en cada caso? Debería de haber una aprobación formal y la difusión y, aparte importante, pues hacer formación y concienciación, tanto general sobre el Esquema Nacional de Seguridad y las medidas, tanto como en los procedimientos, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo en un procedimiento que voy a cifrar información, por ejemplo, que voy a incluir en los USBs, pues de nada me va a servir si yo en la norma le digo a los usuarios que tienen que cifrarlos y luego no les enseño, no les doy una herramienta y no les enseño cómo cifrar la información, ¿vale? A modo de ejemplo. Como nuevos requisitos, bueno, hay que tener en cuenta que la normativa de seguridad al menos debe de estar aprobada por la dirección o por el órgano superior correspondiente. Y luego tenemos las guías del CCN, que ya también cada vez tienen más relevancia y que nos introducen en las propias medidas de seguridad, se hace referencia a determinadas guías que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si utilizamos determinados productos, hay ya guías del CCN específicas de configuración segura de determinados productos y servicios, desde servidores Windows hasta servicios en la nube de Amazon o de Google o de Microsoft. Bueno, pues esas guías va a ser importante tenerlas localizadas y tenerlas implantadas conforme a lo que nos dice. Vale. Una vez llegado hasta aquí, es decir, aquí lo que hemos hecho hasta ahora, pues decíamos, teníamos una fase de planificación donde hemos sacado la fotografía de cuál es nuestro estado y lo que tenemos que hacer, hemos implantado los procedimientos, los hemos documentado, hemos implantado las medidas y antes de lo que sería la auditoría de certificación, se está pidiendo desde el año pasado, lo que decía José Bonet, la realización de una auditoría interna. Vale, que hasta ese momento, hasta hace poco, pues no se pedía. Aquí tenemos una serie de guías que nos pueden ayudar a hacer lo que es la parte de la auditoría interna y cómo definir una serie de métricas e indicadores que también nos pide el NS para acreditar esa mejora continua, ¿vale? Y sobre todo, pues la guía final de la auditoría interna, para hacerla, pues tendremos que tener en cuenta lo que nos dice este documento, la CCNC IC0119, que son la de criterios generales de auditoría de certificación. Pues lo mismo se aplica para la parte de la auditoría interna, ¿vale? Lo que nos pide es que se auditen todas las medidas de seguridad del anexo 2 en ese periodo. Nos establece un perfil del auditor, qué requisitos debe de tener ese auditor interno. ¿Vale? Pues una formación específica en auditorías, experiencia de 4 años, formación en el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. Y que no haya participado o ejercido responsabilidades previas en el sistema de información a auditar. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, contamos con un equipo de varios técnicos, con lo cual pues, tratamos de organizarnos para que la auditoría interna la haga un técnico que no haya participado en el proceso de implantación. Tenemos también esta guía CCNSTIC 808 que ya había mencionado cuando decíamos que hacíamos la evaluación de las medidas de seguridad, ¿vale? También nos sirve como checklist, digamos, para hacer lo que es en sí la auditoría interna. Nos proporciona una ayuda a los auditores a la hora de hacer la auditoría interna, ya que nos va diciendo pues, qué medidas se aplican en función del nivel, cuáles son unos requisitos esenciales e incluso nos hace propuestas de evidencias que se pueden determinar o se pueden solicitar a la hora de hacer la auditoría. También le puede servir a la empresa auditada, no solo auditorio interno, para hacerse una idea o saber qué cosas le pueden ir pidiendo a lo largo del auditorio. Vale. Una vez hecho todo esto, ya es cuando podemos proceder a lo que es la parte de la auditoría de certificación. Vale. No obstante,
la certificación no implica que ya podemos dejar todo esto durante 2 años olvidado y dentro de 2 años ya me preocuparé. La idea de esto es que haya una mejora continuada de la seguridad, de la gestión de la seguridad de la información y entonces pues que todos esos elementos que se han ido desarrollando se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Vale? Puede haber cambios que afectan a nuestro sistema de gestión requerido por el NS, pues porque pueda incorporarse nuevos servicios, porque cambie la categorización, porque haya nuevas amenazas, con lo cual el análisis de riesgos es algo que hay que mantener actualizado, se introduzcan nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos elementos, o incluso porque haya cambios en la legislación que nos obliguen a revisar, mantener revisado y actualizado lo que es el sistema de gestión. Entonces, todo lo que es la política, la categorización, el análisis de riesgos, toda esa realización de auditorías, de revisión de medidas, es algo que no solo se hace o no solo debería de hacerse justo antes de tener la auditoría de certificación, o un mes antes o 2 meses antes, sino que es algo que debe de mantenerse a lo largo del tiempo. Vale, una vez hecho esto, pues como decíamos, ya podemos pasar a lo que es la parte de la auditoría de certificación. Por último, voy a comentar simplemente algunos cambios que hubo en las medidas de seguridad, ¿vale? Que es donde a lo mejor pues, nos estamos encontrando más dudas a la hora de hacer los proyectos de adaptación o de implantar, sobre todo la adaptación, ¿no? Gente que ya tenía el Esquema Nacional de Seguridad y que tiene que adaptarse. Hay muchos más cambios, pero bueno, ya digo, voy a reseñar un poco los que más estamos teniendo, en los que más se nos presentan dudas, ¿vale? Una de ellas es la parte de componentes certificados. Esta es bastante importante. Anteriormente, esta medida solo era aplicable a sistemas de categoría alta. Ahora se exige ya para categoría media también. Y lo que se pedía era que el producto o los elementos o productos o servicios que formasen parte de la arquitectura de seguridad de la organización, del sistema, que contasen con una certificación con reconocimiento internacional, que habitualmente era como un criterio. Esto lo han cambiado. Ahora lo que exigen, el CCN ha publicado y va actualizando poco a medida que se van incorporando nuevos productos y servicios de seguridad, lo que es este catálogo de productos y servicios de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación. Está disponible ahí en ese enlace que os dejo en la presentación. Está disponible el listado de productos que cuentan con esta certificación para su uso en el Esquema Nacional de Seguridad. Realmente os dejo ahí las referencias a 2 guías, ¿vale? En función del tipo, pero bueno, básicamente lo voy a resumir un poco, aunque hay detalles y hay excepciones a lo que voy a decir, pero básicamente hay una taxonomía, una categorización de tipos de productos de seguridad para los que en la guía 140, que tiene un montón de anexos, uno por cada tipo de producto de seguridad, nos establece unos requisitos fundamentales de seguridad. Vale, ese producto debería de estar, lo que nos van a pedir para categoría alta, o lo que dice la guía 106, que es donde nos da un poco las pautas y los pasos para incluir un producto de seguridad o un servicio de seguridad, es que el producto de seguridad debería de contar con la certificación como criterio para nivel alto. Y hay una certificación del CCN, que es LINCE, que nos serviría para nivel medio, para categoría media. Si el producto dispone de ese certificado, pues bueno, hay que asegurarse de que cumple, de que el alcance de ese certificado como criterio o lince cubre todos estos requisitos fundamentales de seguridad y pues hay que presentar una serie de documentos como manuales de instalación segura, manuales de administración, un análisis de los documentos que se aportan del cómo criteria para determinar cómo cumple o no esos requisitos fundamentales de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de servicios de seguridad TIC, esa certificación como criterio se reemplaza, digamos, por lo que sería una certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Y luego un proceso donde, bueno, pues hay unos requisitos fundamentales que también hay que cumplir y hay que asegurar que se están llevando a cabo. ¿Vale? Ese sería el proceso. Entonces, cuando contratamos un elemento, un producto, un servicio que va a formar parte de nuestra arquitectura de seguridad, es algo que debería de verificarse si en este producto, en este catálogo de productos, se encuentra disponible alguno y debería de ser preferente el utilizar este tipo de productos. Si no, ya, como ya he comentado en varias veces, tenemos la posibilidad de utilizar medidas compensatorias. ¿Vale? Luego, en cuanto al mecanismo de autenticación, bueno, es algo que también cambió algo. Ahora nos distingue entre 2 controles, este OPCC ACC5 y el 6, donde distingue
trata lo que es el mecanismo de autenticación, pero para usuarios externos en el caso del ACC5 y en ACC6 para usuarios de la propia organización. Básicamente, y resumiendo mucho, los requisitos son similares, pero el mecanismo válido, en el caso de nivel medio o alto, aquí ya nos permite el uso de contraseñas OTP, certificado en dispositivo físico y además, bueno, pues que haya que tener ese registro de accesos e información del último acceso efectuado, ¿vale? Eso es el requisito. Antes era medio, si era medio necesitabas doble factor de autenticación. Y ahora, bueno, pues y si era alto, además tenía que estar en dispositivo físico. Ahora ya tanto para medio alto, pues nos valen cosas como un certificado o la contraseña OTP. Y en el caso de acceso para usuarios propios, para personal del organismo propio contratado, estable o circunstancial, ¿vale? Es decir, usuarios de la organización, aparte de los requisitos, bueno, sí que nos dice que en el caso del acceso desde zonas controladas, es posible utilizar solo usuario y contraseña para nivel bajo, medio o alto. Vale, esto también cambia bastante, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un control de acceso físico a las instalaciones, podemos considerar que estamos accediendo al sistema desde una zona controlada, con lo cual el acceso desde esa instalación podría hacerse solo con usuario y contraseña. Si es desde una zona no controlada, entonces ya nos van a pedir lo que es el doble factor para ese acceso. En cuanto a gestión de cambios, bueno, también introducen algo más de detalle, ¿vale? Sí que nos van a pedir tener un registro de cambios. Yo creo que se alinea un poco con ISO 20000 y todo el proceso de gestión de cambios, donde, bueno, pues nos dice que tiene que haber un registro de peticiones donde se analice o se incluya toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre si un cambio en el sistema se implementa o no. ¿Vale? Aparte de lo que ya se pedía hasta ahora de, bueno, pues que haya un análisis de riesgos de lo que implica el cambio, que se planifique para reducir el impacto, pruebas en preproducción, etcétera, etcétera. Protección frente a código dañino también cambió bastante, ¿vale? Porque sí es verdad que antes decía que tendría que haber en los equipos sistemas de protección frente a código dañino y ahora ya nos dice o nos concreta algunas cuestiones, por ejemplo, para nivel medio, ese sistema de protección frente a código dañino tiene que estar configurado para hacer unos escaneos periódicos y tienen que hacerse revisiones preventivas pues para asegurar, pues a través, pues, por ejemplo, de monitores de integridad o lo que sea, que archivos críticos del sistema no han sido modificados. Y en nivel alto ya nos pide que además ese sistema implemente listas blancas de aplicaciones permitidas y capacidad de respuesta en caso de incidente, ya sistemas pues, que deberán de ser algo más avanzados. Protección de servicios en la nube. Bueno, aquí ya nos dice también que se aplicará una guía del CCNSTIC, que probablemente se vaya a actualizar, porque ahora mismo creo que la que hay es de hace unos cuantos años, pero sí que introduce requisitos relativos a pentesting y también en cuanto a lo que es la transparencia, en cuanto a la información que se ofrece sobre el producto en el servicio en la nube, la jurisdicción de los datos, etcétera, etcétera. Además, en nivel medio, pues lo que ya veíamos que tiene que estar certificado y si además es un servicio en la nube de seguridad o que vaya a formar parte de la arquitectura, pues tendrá que estar dentro de ese catálogo que comentábamos antes, ¿vale? Y luego además, pues en categoría alta nos pide que se apliquen unas guías de seguridad específicas sobre esos servicios. En cuanto a vigilancia, que es el nuevo control que se incluye, ¿vale? Bueno, nos pide para categoría básica ese sistema automático de recolección de eventos, que para categoría media además ya tiene que hacer correlación de eventos y un análisis dinámico para determinar la superficie de exposición con relación a vulnerabilidades y problemas de configuración. Y además en categoría alta, pues ya nos va a pedir que además ese sistema de vigilancia tenga detección de amenazas avanzadas y APTs, disponer de observatorios digitales, prevención y detección y redacción frente a minería de datos y además la realización periódica de configuración, análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración. En cuanto ya por último a lo que es la parte de protección de servicios y aplicaciones web, antes había en el control de desarrollo de las aplicaciones ya se exigía a nivel medio que se realizase un análisis de vulnerabilidades antes de la prueba del paso a producción. Eso se ha quitado de ahí y ahora se aplica solo a la parte de protección de aplicaciones y servicios web, donde bueno, pues nos pide que en categoría básico media se hagan
durante la fase de desarrollo y antes del paso de producción auditorías de caja negra o de caja blanca y que en el caso de categoría alta tiene que ser de caja blanca, además de que nos pide, bueno, pues tener sistemas de prevención de ataques contra proxies y cachés. ¿Vale? Básicamente, pues bueno, nada, esto era un poco, ya digo, son algunos de los cambios que ha habido, hay unos cuantos más, pero bueno, un poco los más representativos. Y nada, como decía José, bueno, al final habrá un turno de preguntas para ver si ha surgido alguna duda sobre la presentación. Y ya sin más, pues quito la pantalla y le dejo paso a Jorge Castro, que os explicará pues todo lo que es el proceso de la auditoría de certificación. Jorge, tienes el micrófono puesto. Yo creo que ya, ¿no? Ahora se escucha Ahora. perfectamente. Ahora, perfecto. Bueno, Pues cuando buenos días quieras, a Jorge. todos. Agradezco a mi compañero José Bonet y a Pedro Fernández de Startup. Bueno, la idea es no repetir información de lo que ya habéis comentado anteriormente. Pasaba la presentación. Por favor, confirmarme cuando se vea. Yo creo que hoy ya se ve, ¿no? Sí, ya se está viendo. Vale, vamos. Perfecto. Ah. Bueno. Para no volver a repetir, como decía anteriormente, lo que ha comentado mi compañero José Francisco Bonet y Pedro de Startup, simplemente, bueno, es una pequeña presentación desde el punto de vista certificadora, pero sí es importante, al final de la presentación he incluido los cambios que en el último COCENT, y os aclaro qué es el COCENT es la reunión que tenemos todas las certificadoras, hacemos unas 3, 4 veces al año, donde ponemos en común criterios y adicionalmente de estos criterios establecemos o nuevas reglas del juego o cambios puntuales dentro de esas reglas del juego. Bueno, eso es lo que vamos a ver al final. Primero que todo, bueno, el NS ya no vamos a descubrir ya lo que es, sabemos que hay una nueva versión, que hay unas diferencias, como muy bien nos han explicado anteriormente, entre el 2010 y sobre la 27001. Desde el punto de vista de la certificación, también veremos cómo se puede hacer ese match dentro de la 27 y el Esquema Nacional de Seguridad. Aquí no me detengo mucho, sabemos que, como muy bien has explicado antes, se publicó el 4 de mayo del 2022 y el 5 de mayo, ese día extra que ha dado el Centro Criptológico, caducan todos los certificados que estén bajo el Real Decreto del 2010. ¿De acuerdo? Salvo excepciones, que no es el foro para comentarlas, pero esas excepciones habrá que estudiarlas. Ya os adelanto que pues, son bastante restringidas las autorizaciones de excepciones y que prácticamente se deniega un 90%, más o menos. ¿De acuerdo? Desde A+, para dar capacidad a toda esta demanda que en la actualidad se nos viene, que es la derogación o la extinción de certificados bajo el Real Decreto 2010, bueno, pues se ha ampliado el equipo de auditores y estamos dando respuesta a toda esa demanda. Lo importante, vuelvo a repetir, que el 5 de mayo del 2024, o sea, en menos de, digamos, 3 meses, el Real Decreto 2010 deja de tener efectos. Bueno, adicionalmente a todo lo que ha explicado también Pedro, por motivos de la actualización, evidentemente el Real Decreto de 2010 se había quedado obsoleto. Las nuevas medidas, como muy bien él ha explicado, evidentemente dan respuesta a la actualidad del mercado y pretende dar respuesta a lo nuevo. Aquí hago un inciso. Se está estudiando uno de los nuevos perfiles de cumplimiento con el NIS2, que sabemos que viene ya, se empieza a aplicarse desde este 2024 y el Centro Criptológico Nacional está trabajando aún, esto no está ni definido ni está por definir, en que sea una parte del NS. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa obligatoriedad que existe en España al menos del Esquema Nacional de Seguridad y adicionalmente a esa obligatoriedad que va a existir en Europa del NIS2. Otros países como Portugal y el Reino Unido están trabajando en su propio NS.
¿Qué va a suceder aquí? Que evidentemente todos son marcos regulados y todas las agencias de inteligencia se estarán poniendo de acuerdo para ver esos grados de cumplimiento por países. Adicionalmente a esto que comento, evidentemente los motivos de actualización no fueron otra cosa más que dar respuesta a este mercado actual de crecimiento desproporcionado que hemos vivido en la industria de la seguridad y ciberseguridad, y evidentemente bajo el paraguas de la tecnología. Principales novedades, pues ya esto lo ha explicado Pedro, pero sí que es importante que si nosotros somos una empresa pública, y porque esto para las empresas privadas de momento no se está aplicando, los perfiles de cumplimiento. ¿Qué son perfiles de cumplimiento? Digamos que es un esquema nacional de seguridad adaptados a organizaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, las universidades tienen un esquema nacional de seguridad que no es que sea una categoría ni básica, ni media, ni alta, simplemente es un esquema especial para ellos, con un número de medidas y un número de criterios a implementar conforme a un perfil de cumplimiento. Esto es lo que se llama perfiles de cumplimiento. Adicionalmente, toda la parte de ciberincidentes. También es importante destacar, y esto es una de las cosas muy, muy, muy novedosas del último COCEMS, hasta ahora solo estaban obligados a utilizar INES las empresas públicas. INES es una plataforma de notificación y comunicación. A partir, no se sabe cuándo, probablemente a partir de abril, y digo probablemente porque esto hay que ratificarlo, todas las empresas, tanto públicas como privadas, van a tener que notificar sus incidentes a través de INES. Entonces, esto es importante porque esto va a cambiar un poquito las reglas del juego. Lo explicaremos más adelante. Brevemente, contenido. Aquí no voy a detenerme demasiado. 7 capítulos, una disposición transitoria, 3 disposiciones adicionales y 4 anexos. ¿Principales diferencias? Pues la realidad, os hablo desde el punto de vista desde el auditor hacia vosotros la organización. La realidad de todo esto es que se ha incrementado la exigencia en las categorías medias. ¿Por qué? Como muy bien ha explicado mi compañero Bonet, hay un listado donde podréis ver tanto empresas certificadas públicas, privadas y por categorías. Pues el grueso de todas las empresas certificadas, tanto en España como fuera de España, eran categorías medias. Ahí es donde el Centro Criptológico Nacional ha hecho un hincapié para aumentar el número de medidas, y no solamente el número de medidas, sino la dificultad del propio esquema. En certificaciones de categoría media. Anteriormente, el paso de una categoría media a una categoría alta era bastante importante. A partir de ahora, el paso de una categoría media a una categoría alta es menos. Es el impacto de implantación a nivel tanto de consultoría como de la propia organización, es mucho menor ese camino recorrido en la actualidad que con el anterior Real Decreto. Como ya se ha explicado anteriormente, existen 3 grandes categorías. Recordar que las empresas como nosotros, empresas de certificación, auditamos bajo 3 categorías. La categoría básica, que tiene un número de medidas, categoría media, que tiene un número de medidas, y categoría alta, que tiene otro número de medidas. Y sois vosotros, conjuntamente con vuestra certificadora, quien tendrá que establecer tanto el alcance como el número de medidas de implantación y el nivel de implantación. Recordar que anteriormente no aparecía los niveles, en los certificados no aparecían los niveles de implantación. Ahora no solamente tengo que decir que yo estoy en una categoría, por ejemplo, alta, sino que de todas las medidas que yo estoy certificando, cuáles son en confidencialidad, disponibilidad, integridad, todas, cuáles son, qué categoría he implantado en cada una. Sí, todas las he implantado en nivel alto, todas las he implantado en nivel medio o algunas en nivel bajo. Yo tengo que especificar eso y decir el número de medidas totales que yo tengo implantadas en mi sistema, porque evidentemente no será lo mismo una empresa que tenga 73 medidas de categoría alta a otra que tenga 56, por decir una barbaridad. Normalmente suelen ser 63, entre 63
y 73, que son las que pueden ser excluidas. Pero quiero decir esto, que ahora no solamente va a bastar con que yo diga, oye, yo voy a categoría alta, no. ¿Qué medidas tienes implementadas en categoría alta? ¿Cuántas medidas tiene? Y eso aparecerá en vuestros certificados. Si nos da tiempo al final, os enseñaré un certificado tipo de A+, donde aparezca, a lo mejor, donde aparezca ese criterio. ¿De acuerdo? Rápidamente, como os he dicho, anteriormente teníamos 44 medidas en la categoría básica. Hemos pasado de 44 a 56. En las categorías medias de 62 a 68 y parece ser que hemos reducido de 75 a 73 en las categorías altas. La realidad no es esa. Se exigen más cosas, ¿vale? Lo que sí, como veis, tanto en las categorías básicas, que recordar que no se considera un sistema como certificado a la hora de competir en un concurso, las categorías básicas, sino que se empieza desde la categoría media. Aunque tanto a nivel de implantación, a nivel de consultoría, a nivel de certificación, nosotros sí realizamos acciones sobre las categorías básicas, ¿vale? Sí se certifica. Pero el impacto fundamental del Esquema Nacional de Seguridad, donde aparentemente hay 6 medidas nuevas que desde la categoría media del Real Decreto anterior al nuevo Real Decreto, ahí es donde se ha añadido una exigencia bastante superior a la que había anteriormente. No solamente son esas 6 medidas nuevas, sino que ¿qué incluye esas 6 medidas nuevas? Ahí es lo que estuvo explicando Pedro, esas nuevas medidas, pero sí es importante destacar que ahí es donde ha sufrido el mayor cambio. Y luego el recorrido de una categoría media a la categoría alta es lo que explicaba anteriormente. El recorrido es un poco mayor y tenemos el camino un poco más fácil o andado, ¿de acuerdo? Rápidamente. Entre la 27 y la 20, perdón, entre la 27 y el Esquema Nacional de Seguridad, como muy bien dijo al principio mi compañero Bonet, ambas están reconocidas por ENAC. Lo único que el dueño del Esquema Nacional de Seguridad es el Centro Criptológico Nacional y nosotros en 27001 no hay un dueño. Esto es una norma internacional. Luego, en España, la 27 es un esquema de certificación maduro, el NS ya empieza a serlo. El ciclo de supervisión a nivel de certificadora es cada 3 años una 27 y es cada 2 años a nivel de Esquema Nacional de Seguridad. Pero esto, cogerlo, no es para siempre. Quiero decir, hay empresas y está basado en las guías del propio Esquema Nacional de Seguridad, que se puede hacer auditorías anualmente también, si vosotros así lo queréis. Nosotros, la exigencia es cada 2 años, pero el propio esquema también te permite que si una empresa prefiere realizar auditorías también anuales, está permitido. Y ahora, como muy se ha explicado, hay una obligatoriedad también de realizar auditorías internas para verificar la eficacia del propio sistema de información. ¿Quién quiere, o sea, quién puede certificarse? Ahora, anteriormente había unas limitaciones. Actualmente cualquiera puede certificarse, tanto en una 27 como en una 20. Empresas públicas y empresas privadas, proveedores y cadenas de suministro. Ahí ya prácticamente ya no hay diferenciación. Importante. Cuando vosotros, las organizaciones, nos pedís a nosotros, las certificadoras, ofertas, es importante que tengáis claro lo siguiente. Tenéis que especificar, primero vosotros mismos, ¿vale? La oferta es para el cliente. Pero si tenéis un proveedor como parte de una cadena de suministro, es obligatorio que vosotros lo identifiquéis porque posiblemente si vuestros proveedores no están certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, hay que visitarlos. ¿Por qué? Porque quizás en una empresa de desarrollo de software, si hay una empresa tercera que me hace el desarrollo, evidentemente yo tengo que ver las medidas de seguridad implementadas. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y si eso está fuera de España? Pues nosotros actualmente hemos certificado empresas en la India, evidentemente en España, en Europa, en América, porque ahora esto se ha expandido, porque la obligatoriedad
existe para todo. Empresas muy grandes estilo Google, Microsoft, Amazon, OVH se han tenido que certificar, y no solamente en sus sedes de España, porque el NS obliga también a los data centers a verificar las medidas de seguridad implementadas. Si yo como data center ya estoy certificado, la empresa que me ha subcontratado a mí los servicios no va a tener que pagar para que yo esté certificado o esté auditado en este caso. Entonces, por eso es muy importante que toda la cadena de suministro y elementos críticos estén certificados, uno, para evitarte, evidentemente, una doble auditoría, y segundo, para que ese cliente inicial no sufra un sobrecargo en los costes de una auditoría. Entonces, por ello es importante que se certifique el cliente que ha pedido la oferta, clientes proveedores y terceros, incluidos los data centers. Importante, no se integra. Ninguna oferta del Esquema Nacional de Seguridad se puede integrar con una 27, una 9, una 20, no se puede integrar. Y hay otra cosa que es novedosa. Hay unas deducciones a nivel de tiempo por tener una 27. Ahora bien, nosotros desde A+, salvo que los clientes así lo requieran, normalmente respetamos los tiempos mínimos que el Centro Criptológico Nacional ha determinado en su guía IC 0119. Hay unos mínimos que digamos que para las categorías básicas, medias y alta. Empecemos por la alta, 5,5 días, que es lo mínimo. Eso incluye los tiempos de auditoría, la realización de informes, eso está todo especificado en las guías IC 0119. Ninguna empresa, porque nos ha pedido, nos han solicitado esas disminuciones de tiempo. Oye, yo tengo la 27, ¿puedo disminuir tiempo? Porque así lo dice la guía. Sí se puede, salvo que no estés basado en tiempos mínimos. Si me lo invento de una categoría alta, que son 5,5 días por lo mínimo, nos han elevado a 8, a 9, a 10, por lo que sea, por muchos procesos, por un alcance muy, muy complicado, por muchas sedes, ahí se puede utilizar las reducciones de tiempo. Pero ninguna oferta que esté bajo los 5,5 días de una categoría alta pueden sufrir disminuciones de tiempo, porque entonces ya no estamos respetando los tiempos mínimos. Eso es importante que también que lo tengáis. Esto aparece todo en la guía IC 0119 de octubre del 2023, ¿vale? Bueno, simplemente es para que lo podáis leer. Novedades. Esto es importantísimo tanto para vosotros como organizaciones como evidentemente para nosotros las certificadoras. Se ha actualizado la guía 808 sobre la verificación del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Adicionalmente, en el último COSEN se ha pactado lo siguiente. Va a haber nuevos cursos de auditorías de cumplimiento. Eso para los auditores va a haber una nueva... tanto para los auditores internos como para los auditores externos, y hay gente que se quiera formar, va a haber nuevos cursos de auditorías de cumplimiento que van a estar publicados en la página. De estos cursos, algunos serán para todo el público y otros serán para auditores que vengan desde una certificadora. O sea, algunos vais a poder hacer vosotros y otros lo vamos a tener que ser solo los auditores. Luego, las organizaciones deben actualizar sus procedimientos de recursos humanos a partir de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Las certificadoras y tanto vosotros también las organizaciones, va a haber unos, tanto para los auditores internos como para los auditores externos, va a haber unos requerimientos mínimos. Estos requerimientos mínimos se publicarán en la guía. Cuando se haga la actualización, todavía esto no está publicado, y me lo invento. Curso de cumplimiento del nuevo Esquema Nacional de Seguridad de fecha abril 2024. Pues esto, vuestros procedimientos de recursos humanos a nivel también de implantación de sistema, tiene que validarse porque va a haber nuevos requerimientos para auditores internos. Y por último, como decía al principio, todas las organizaciones deben utilizar INES, tanto las públicas como las privadas. Entonces, vais a tener que pedir acceso a INES vosotros, pedírselo al Centro Criptológico Nacional como empresa certificada para notificar, por ejemplo, incidentes de seguridad. Esto va a ser obligatorio, tanto para las públicas como las privadas. Esto ya lo mostró mi compañero Bonet, pero simplemente pues vuelvo, bueno, yo lo tengo por aquí, yo lo tenía abierto, vuelvo a mostrarlo. El esquema, el Centro Criptológico Nacional
ha cambiado su página web para que tengamos un mayor conocimiento de dónde estamos. Tenemos de momento 317 empresas del sector público certificadas, de las cuales, pues como muy bien dije aquí, 104 son media, 38 son básicas, perdón, 13 son de categoría alta y otras son de requisitos esenciales. Bueno, eso va por otro lado. Luego, a nivel del sector privado, son 840 organizaciones. Esto ya ha crecido porque ya estaban en 900 y algo, pero bueno, sigue aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que aún nos queda muchísimo, porque hay una obligatoriedad. No, ninguna empresa se va a poder presentar a un concurso público que no respete el esquema nacional de seguridad y que no esté alineado y que no esté certificado. Cuando digo respete, evidentemente que cumpla todo lo que hay que cumplir para un esquema. Segundo, que esté implementado, por supuesto, pero también tiene que estar certificado. Y esto es motivo de exclusión de los concursos o de denuncia, como nosotros como empresa de certificación recibimos continuas denuncias, bueno, continuas. Si hemos recibido denuncias no solamente de nuestros clientes, sino que nos piden aclaratorias de cuándo han sido concedidos los certificados, porque se supone que no se puede presentar sin tener ese certificado de vigencia. Por ello, siempre os invito a que leáis muy bien las bases de los concursos que vayáis a presentar, porque si hay una obligatoriedad del cumplimiento del esquema nacional de seguridad, no basta con decir a veces ya he pedido una oferta, pero estoy en proceso de. No, a veces hay que tenerlo certificado. Entonces, como tenemos un gran volumen de demanda en el mercado, siempre es importante que vosotros las organizaciones planifiquéis con suficiente tiempo esa certificación, porque NIA Plus, que ahora mismo afortunadamente tenemos disponibilidades, pero el 90% de todas las certificadoras, si pedís una fecha de certificación, no la van a dar hasta para los próximos 6 meses. Entonces, es importante porque podéis ser excluido de un concurso y en los peores de los casos puede haber hasta denuncias que lleven a una sanción. Dicho esto, recordar que la auditoría interna ahora es algo obligatorio y que nosotros, las empresas certificadoras, exigimos no solamente el momento de la auditoría, como muy bien ha dicho mi compañero Bonet y Pedro, si nosotros certificamos ahora en el 2024, en el 2026 os pediremos la auditoría interna realizada en el 2025 y en el 2026, porque tiene que haber un plan de auditoría que garantice que vais dado evolución a vuestro sistema. Por último, despedir. Fui bastante rápido para respetar la hora. Tenía hasta las 11:30, me pasó 5 minutos. Para mí es un placer haber estado con vosotros y creo que ahora ya se abre el tiempo de preguntas. Un saludo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues como bien indica Jorge, ahora se abre el turno de ruegos y preguntas. Entonces, bueno, cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Sí, José, yo estoy viendo en la sección de preguntas y respuestas aquí en la parte de arriba, hay alguna pregunta. Veo aquí la primera que, no sé si lo estáis viendo. Dicen, si veis recomendable el NS navegable, se puede hacer análisis de riesgos, el SOA y es muy completo. Me parece más intuitivo que Pilar y el CCN le ha metido una herramienta de GRC para poder usarse. ¿Vale? Entonces, a ver, nosotros personalmente estamos habituados a ello y utilizamos Pilar desde el punto de vista de consultoría. El NS navegable al final es una herramienta que está dando el CCN, con lo cual pues recomendable es totalmente, porque si la recomienda o la desarrolla, digamos, o la publica el CCN, pues perfectamente. Para todo lo que es la parte de análisis de riesgos y tener ahí la declaración de aplicabilidad. No conozco muy bien lo que es el funcionamiento interno y todos los detalles, pero bueno, sí que permite hacer ese análisis de riesgos y de hecho yo creo por lo que he visto que se basa en Pilar, ¿vale? Toda la parte de amenazas, toda la parte de riesgos y eso se basa en Pilar, con lo cual pues no veo mayor problema en utilizar, aunque ya digo, nosotros no tenemos en principio experiencia en ella porque solemos usar Pilar. ¿Vale? Pedro, hay una primera, bueno, que nos piden información sobre los cursos para ser auditor. Bueno, si queréis lo contesto rápidamente yo. Esto no lo puedes pedir directamente. El Centro Criptológico Nacional, para evitar
no sé, con una dispersión, ¿no?, del control de los auditores externos, que creo que por ahí va tu pregunta, tienes que ser recomendada por una certificadora. Hay cursos que no se pueden realizar si no estás como apadrinado por una certificadora. Entonces, primero tendrás que hablar con una certificadora para luego que ellos son los que te inscriban al curso. Hay cursos, no, digamos, hay convocatorias todos los meses para que nosotros, la certificadora, enviemos a personal interno o que trabaje con nosotros para poder realizar esos cursos, ¿vale? Vale, sí, era la pregunta que nos hacían, ¿no? De que eres consultora interna IT de una empresa y que querían ver qué tipo para hacer las auditorías externas, ¿eh? ¿Qué formación o qué cursos de certificación para hacer esas auditorías externas? Vale, entiendo que eres de certificación. Pregunta también si habría incompatibilidad en que la misma persona sea responsable de información, servicio y sistema. A ver, en principio el NS, la única incompatibilidad que pone es que el responsable del servicio y del sistema, perdón, responsable de seguridad y responsable del sistema, no pueden ser la misma persona ni puede haber dependencia jerárquica. Lo que propones aquí, que es de servicio de información y del sistema sean la misma persona, en principio formalmente no parece que haya incompatibilidad, pero sí lo veo un poco raro, porque al final el responsable del sistema es quien va a determinar los requisitos de seguridad. Normalmente suele ser alguien más a nivel de negocio que conoce mejor los impactos que sean. Entonces, a ver, la verdad es que no es lo habitual, ¿vale? Incluso sería menos raro, digamos, el que la misma persona fuese responsable del servicio de información y de seguridad, que no del sistema. Pero bueno, en principio, formalmente, yo creo, no sé lo que opinará Jorge, pero en principio, formalmente, incompatibilidad no veo, aunque sí es algo que, a ver, habría que ver la organización y cómo funciona, pero lo veo un poco raro. A ver, sí, yo también lo veo, como muy bien dice Pedro, el responsable de seguridad y el responsable de sistema no pueden ser la misma persona, pero sí, no tiene ningún sentido que hay tantos títulos, ¿no? Porque también la independencia y puede ocurrir ciertos riesgos, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Vale. Luego nos pregunta también si hay alguna recomendación en cómo llevar a cabo concienciación dinámica y divertida para una empresa de IT. A ver, aquí bueno, hay recursos, mira, labores de concienciación a lo mejor de este tipo, además para una empresa de IT, es algo que habitualmente o se hace muchas veces, que son lanzar periódicamente campañas de phishing, ¿no? Al final es una actividad de concienciación porque va a permitir a la gente darse cuenta de problemas que tiene o este tipo de ejercicios, ¿vale? Pero además nos va a dar también un feedback de, oye, nuestras medidas, nuestras labores, cómo de efectiva está siendo nuestra concienciación. Está sirviendo porque estoy viendo si la gente pica o no y cómo va evolucionando el hecho de repetirlas periódicamente. Luego hay por ahí materiales, por ejemplo, el CCN tiene la plataforma Vanessa. Lo que pasa es que, bueno, ya no es tan dinámico y divertido. O sea, al final son formaciones donde tú tienes una pantalla y sí, vas pinchando aquí, te va enseñando información, pero bueno, que también, oye, puede ser interesante y que además, por lo general, pues es información que está ahí pública de manera gratuita, ¿vale? Y luego preguntas también, bueno, ahí no sé si ya Jorge querrá añadir algo más, y luego preguntas también por el acceso a la herramienta Inés, que lo habéis pedido y que todavía no os han dado acceso. Yo ahí sí que ya no te sé que tardan porque tengo en algún proyecto clientes que estuvieron varios meses hasta que consiguieron tener el acceso y esperando incluso la certificación, el informe definitivo de certificación, a la espera de que les dieran de alta en Inés para poder incorporar los datos, pero nosotros ahí pues ya tampoco puedo decirte gran cosa. No, no, igual, igual. Bueno, hay una pregunta que yo creo que a nivel comercial la puede responder Bonella. Si quieres la leo yo y digo, bueno, dice, buenos días, el ENE se va a aplicar a todas las licitaciones de cualquier tipo que se publiquen o solo aquellas que lo piden expresamente. Bueno, lo podemos contestar todos, ¿eh? Yo creo que. Pero empiezas tú, compañero. Sí, no, se va a exigir en todas las licitaciones ya, ¿vale? Desde que se publicó el nuevo Real Decreto de mayo 2022, ya en todas las licitaciones viene explícito. Es cierto que no he comentado en mi pequeña introducción que dado la vorágine que hay ahora mismo y la gran demanda de certificación de NS y la falta de recursos que tenemos, no falta de recursos, sino que no hay auditores suficientes para poder abordar esta demanda,
muchas veces en la mayoría de los pliegos están dando como válidos una carta de estado justificativa de las entidades de certificación. Es decir, una empresa una vez ha contratado los servicios de una consultora como startup, ¿vale? Ya ha empezado ya el proceso de implantación. Como hay una serie de meses de por medio hasta que se realiza la auditoría de certificación, las entidades de certificación damos la posibilidad a las empresas, una vez nos han confirmado el presupuesto de certificación, emitirles una carta de estado justificativa. Esa carta se está dando como válida en todas las licitaciones. Os lo digo para que lo que tengáis en cuenta y que no estéis supeditados solamente al certificado físico, sino que en este impasse están dando como válido también estas cartas de estado que os comento, ¿vale? Pero ante la pregunta, sí, es obligatorio. Genial. Luego dice, habéis comentado que será obligatorio el NS para que la administración contrate a un proveedor, pero si se tiene la certificación LINCE no basta. A ver, bueno, Pedro, ahí quiero que podemos ir contestarla tú y yo. La certificación LINCE es un tema de homologación de aplicaciones y temas de laboratorios. No basta. Evidentemente, la LINCE va a un tema más de laboratorios y un tema de aplicaciones, o sea, como que para que aparezca un catálogo y el NS va a certificar tu organización. Eso no tiene nada que ver una certificación con la otra, aunque evidentemente el organismo que emite los certificados es el mismo. Pero son como que dos entornos totalmente distintos. Es como si yo tengo una obligatoriedad de tener un producto homologado y tengo el certificado de Esquema Nacional de Seguridad y digo, ya está homologado mi producto, pues tampoco valdría porque necesitas LINCE. Y si no, viceversa. Pero bueno, también dejo a Pedro que conteste esta parte, ¿eh? Sí, a ver, nada, es un poco lo que tú dices, Jorge. Realmente son dos certificaciones distintas porque el INCE se enfoca más a la certificación de productos de seguridad y el NS más a sistemas de información que soportan una serie de servicios. Lo que habíamos comentado es que sí que hay una medida de seguridad que nos pide que el producto, que si se va a formar parte de la arquitectura de seguridad, tiene que estar metido dentro de ese catálogo de productos. Y para estar dentro de ese catálogo de productos, por lo general o en términos generales, uno de los requisitos que piden es que ese producto tenga la certificación LINCE. ¿Qué pasa? Que lo que tienen que asegurar y por qué, porque hasta ahora valía como un criterio como certificado de producto. Yo tengo un certificado, un producto certificado como criterio, me valía. Y ahora dicen, no, pero ahora tiene que estar metido en el catálogo de productos de seguridad del CCN. Yo creo que es porque hay lo que quieren asegurar es que la certificación del producto cumple exactamente con los requisitos de seguridad que ellos han puesto en ese anexo. Quiero decir, yo puedo tener una certificación de producto que cubra unos riesgos, pero el CCN lo que quiere es que cubra su catálogo de riesgos. Entonces, si está cubierto con LINCE, con tu certificación LINCE, está cubierto todos esos requisitos fundamentales de seguridad, básicamente entras directamente a ese catálogo de productos. El problema es si esa certificación LINCE no cubre todos los riesgos que el CCN ha puesto para ese tipo de producto, es cuando entonces hay que ya pues o ampliar esa certificación LINCE o buscar alguna manera de, hay algunas excepciones o algunas cuestiones, ver cómo se podría encajar eso con ese análisis de riesgos de esos requisitos fundamentales. Vale. Respecto a esto también nos preguntan, dice si para la adquisición de nuevos switches en nuestra organización tiene que estar obligatoriamente en la guía 105, ya que en dicha guía hay muy pocos o bastaría que tengan un soporte a nivel de software y hardware. A ver, tú mismo, aquí Jorge ya luego ampliará, pero yo creo que en principio deberían de estar. Vale, lo que decía, si tenemos que contratar a alguno que tenga alguna cosa concreta o por alguna cuestión específica, siempre podemos utilizar las medidas compensatorias, el justificar por qué no me vale ninguno de los que están ahí y por qué voy a contratar ese y qué medidas de seguridad o cómo aseguro que realmente me está dando soporte. A lo mejor eso que queremos contratar a futuro. Yo también hablaría con el proveedor para ver qué previsión tienen, si tienen previsto el incluir esos switches o esos componentes en el catálogo, Nada más que agregar. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Hay algunos, evidentemente, que no aparecen en la guía, pero hay medidas compensatorias y, bueno, el CCN también es un poco permisivo en el sentido que, bueno, si son productos muy reconocidos y están en vías hay muchas marcas que están en vías de
de homologación, pues no hay ningún problema, pero como muy bien has contestado, Pedro. Vale. Bueno, creo que hay otra, ¿no? Sí, bueno, preguntaba en la presentación si se va a enviar. Efectivamente Sí, por sí que supuesto. se van a enviar, me Sí. confirman. Tengo una que dice sobre la que habéis indicado sobre el uso de Inés en entidades privadas, ¿cómo se articula su uso? ¿Para cuándo está previsto que sea requisito? Pues mira, nosotros tenemos una reunión en el COSEMS en abril, más o menos a mediados de abril. Tengo por aquí, sí, el 5 de abril es la próxima reunión del COSEMS. Allí se va a tratar no solamente la parte de Inés, se va a tratar también el tema del multiempresamiento legales, se va a tratar temas de manuales, bueno, se va a tratar varias cosas. Entonces, una vez que se ratifique, hay cosas que no puedo comentar porque evidentemente es confidencial de momento. Cuando una vez se rectifique va a aparecer en la nueva versión de la guía IC 0119. En la guía IC 0119 o en la 0220 aparecerán los nuevos criterios y ahí estará regulado el uso de Inés. Evidentemente vosotros tenéis que pedir los accesos, tardan y habrá siempre hay un periodo de demora que lo normal es que sean 6 meses. Pero bueno, será de esa parte, de esa forma, o sea, se regulará de esa manera, ¿vale? Todavía no hay nada escrito. Hasta que no esté escrito, no se puede decir cuáles son las reglas del juego. Pedro, que repitas la página de la concienciación del Centro Criptológico Nacional. Creo que era Vanessa, ¿no? Sí, la página web de esta parte es Vanessa. Si buscas, Eh, aunque ahora mismo estaba intentando entrar y no debe de estar operativa, pero si buscas Vanessa CCN, te sale por aquí. mm. Voy a dejar el enlace, creo que lo puedo dejar aquí. Y de una vez cuando la estés buscando, creo que esta pregunta es para ti. Dice, ¿podéis comentar las medidas de vigilancia como complemento a compensatorias? No está en el Real Decreto, pero sí en documentos del CCN. Guías e informes de buenas prácticas. Supongo que ese es para ti, Pedro. Vale, sí, no sé si se refiere muy bien. Al final, a ver, la medida de vigilancia sí que viene, bueno, viene en el control, es el OPMON 3, ¿vale? Del anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad. Y lo que nos va poniendo, pues es una parte de análisis para básicos. Lo que nos dice es que tiene que haber un sistema automático de recolección de eventos de seguridad. ¿Vale? La correlación, en el caso de que sea medio, ya nos pide que haya una correlación, perdón, a ver, en el nivel básico nos pide recolección de eventos de seguridad. Si es nivel medio, nos pide que ese sistema, a ver, esto se puede implementar a través, por ejemplo, de algún sistema SIEM, ¿vale? La correlación de eventos, un sistema automático que recolecte y haga una correlación entre los logs de los distintos sistemas. Y además nos pide que todo eso se enlace con sistemas de vigilancia, pues, por ejemplo, que vayan analizando vulnerabilidades o vayan viendo pues, todo el vector de ataque que pueda haber o problemas de configuración y que lo vayan enlazando dentro de ese sistema SIEM. Si además es nivel alto, ya nos dice, bueno, pues que haya esos sistemas de detección de amenazas avanzadas. Ya estaríamos hablando, yo creo, más bien aquí de algo tipo un SOC, el disponer de un SOC que permita, pues eso, generar esas alertas, tratar las alertas de manera dinámica y reconfigurando pues, todos los sistemas, etcétera, etcétera. Vamos, tampoco te sabría entrar mucho más en detalle. Ahora, medidas compensatorias. Habría que ver el caso, ¿vale? Porque al final la medida compensatoria la justificamos por alguna razón no podemos implantar esto. Entonces, en base a esa justificación es donde habría que ver qué medidas compensatorias se pueden implantar, porque seguramente hay cosas de estos y se pueden implantar y son casos particulares las que no se puedan. Entonces, habría que buscar esas otras alternativas. Pero tampoco te sabría muy concretar muy bien sin conocer el caso concreto, ¿vale? Vale, luego dice que si los cursos de concienciación del Centro Criptológico Nacional son gratuitos y útiles. Bueno, pues son muy buenos. La verdad que los que tienen son bastante buenos. Útiles, muy útiles. Y depende, pues los que son para las certificadoras, pues nosotros como certificadora pagamos un FIT anual. Entonces son gratuitos para nosotros, pero hay que pagarlo, por supuesto. Pero como ya os comentaba anteriormente, esos cursos no podéis inscribiros vosotros directamente porque tenéis que ser recomendados por certificadoras. Y hay otros muchísimos cursos que creo que son
me atrevería a decir que son todos gratuitos y los que no, pues la verdad que nunca he hecho un curso no gratuito del Secreto Crítico Léxico Nacional, a lo mejor habrá alguno, pero son muy útiles y muy específicos también, ¿eh? Vale, bueno, pregunta aquí, me imagino que la misma persona que preguntaba por el tema de de lo de la parte de vigilancia, dice si con sistema SIEM podría valer un IDS, un IPS. A ver, en principio entiendo un IDS y un IPS son sistemas distintos, lo que hacen es detectarte o protegerte frente a eventos de seguridad que se van produciendo, y lo que nos piden en la parte de vigilancia es que esos eventos que van detectando o esas acciones que van haciendo los IPS o los IDS, esos eventos de seguridad se envíen a un sistema que correlacione todos esos eventos y que te pueda generar una alerta o te pueda generar determinadas acciones. Que eso es ya lo que ya se haría a través de ese sistema SIEM, que digamos centralizaría esos eventos que están detectando, entre otros, el IDS o el IPS. Parece que Parece no hay que no más hay preguntas, ¿no? más Las preguntas. preguntas, por lo visto. Bueno, si no hay más preguntas, deciros que se os enviará a todos la presentación, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis a posteriori, tenéis los datos de Startup, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda de certificación, ellos nos transmitirán esas dudas. Y nada, aprovecho para daros las gracias a todos los asistentes y, como he dicho antes, dar las gracias sobre todo a Startup, que han sido los que han hecho posible este webinar, que esperemos bueno, que os haya aclarado dudas sobre el NS y el futuro del NS. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y creo que damos por concluido este webinar. Muchas Muy gracias bien, a muchas todos. gracias a todos. Venga, hasta Venga, que luego. Muchas tengáis gracias buen a día. todos. Hasta luego. Chao, chao. Venga, Hasta hasta luego. luego.